Muy buenos días, Turuca. Es un honor muy grande compartir estos coloquios con ustedes y con los que estoy aquí en Toledo. Tengo el placer de escuchar, de aprender y de profundizar en las emociones y en los sentires que hoy nos ocupan. Yo estoy de una forma aquí azarosa, permítanme que les cuente que el pasado 25 de mayo la doctora Cristina Jarque me invitó a participar en otros coloquios para hablar de una experiencia educativa que pusimos en marcha entre mi compañera y amiga Estrella Romerado y yo, la Sin Sombrero del Juanelo, inspiradas en los monólogos femeninos de Cristina Jarque y aplicadas al ámbito educativo. Pues bien, el coloquio terminó y celebramos ese encuentro con Oaxaca con una cena, gentileza de Pedro y de Cristina, exquisita y por supuesto mexicana. Entre frijoles, tacos y guacamole, también conversaciones muy nutritivas, pues la doctora nunca desaprovecha el placer de ese exquisito manjar que es la palabra. Ella nos adelantó que el 6 de septiembre haría otros coloquios para en este caso hablar sobre lo feo, lo monstruoso, lo horrible, lo siniestro, lo obsceno. Entonces, de una forma espontánea, yo compartí en esa mesa el que pensaba era el étimo de la palabra obsceno. Y digo pensaba porque ahora les contaré que viene de una etimología oscura. Les dije, obsceno viene de la palabra obscenus, del latín, que significa fuera de escena. Es todo aquello que no puede aparecer en escena, que no se puede representar, porque no se puede ver. Por eso, las muertes en las tragedias, en las antiguas tragedias grecolatinas, nunca se representa la muerte. Siempre es otro personaje el que sale a escena para contar quién ha muerto y en qué circunstancias lo ha hecho. Cuando terminé de contar esto, Cristina me dijo, ya lo tienes. Tú quieres y puedes, Maite, venir el 6 de septiembre y contar esto en el coloquio y aquí estoy. Tengo que agradecer a Cristina una vez más su invitación, porque todo lo que vengo hoy a contar es un aprendizaje, como lo es también el escucharos a todos vosotros, los demás participantes, porque Cristina nos lanza ese guante hacia el estudio y hacia la profundización. Ella confía en que sabremos dar una visión reflexiva y precisamente es su confianza la que nos hace tener esta visión reflexiva. Es toda una experiencia nutritiva, como decía antes, y no estoy hablando solamente de frijoles y guacamole, aunque también. Doy paso ahora a hablarles de los hallazgos que sobre el origen de las palabras obsceno y siniestro he descubierto. Mi intervención trata de arrojar luz desde una perspectiva lingüística, que ese es mi ámbito laboral. Dividiré esta intervención en tres momentos. En un primer momento hablaré sobre el obsceno, su etimología popular, su etimología originaria y la conexión estrecha que guarda con la palabra siniestro. Utilizando esa conexión, me adentraré en la palabra siniestro para contarles su etimología, el proceso de sinécdoque que ha llevado a cabo esta palabra y las otras palabras que en un proceso de huida han tenido que surgir para no utilizar la palabra siniestro. Y terminaré mi pequeña intervención con unas conclusiones, bueno, más bien unas reflexiones que han surgido por este estudio. Bueno, pues si nos preguntamos por el origen de la palabra obsceno, está muy extendida, incluso dentro del ámbito académico, y así es como yo misma lo aprendí, como en el resto de mis compañeros filólogos, que procede del latín obscenus, la cual está formada por ese prefijo obs, y scenus, escena. Luego la traducción, como decía antes, vendría a ser contraescena, fuera de escena, cosas que no se muestran en la obra teatral, pero que uno se imagina. Y otra etimología muy difundida también, ya digo, en ámbitos académicos, es la que vincula esta palabra con ese mismo prefijo obs y cae en un cieno sucio. En este caso la traducción vendría a ser indecente, sucio, que ofende los sentidos. Pues bien, ¿cuál ha sido mi sorpresa al acercarme al origen de esta palabra, obsceno, y descubrir que estas etimologías tan extendidas, tan difundidas, y que además encajan con el significado que hoy otorgamos a la palabra obsceno, otorgamos y se otorga en los diccionarios, son falsas etimologías. Son lo que en lingüística se conoce como etimologías populares. Una etimología popular es un fenómeno lingüístico por el cual se establece una relación de causa espontánea entre palabras que son parecidas, bien por su forma, los fonemas que lo integran, o bien por su significado, pero que son palabras de origen diferente. Esta relación puede originar cambios semánticos
o provocar deformaciones fonéticas. Es por poner un ejemplo más actual, más a la mano, y ya que digo a la mano lo tengo aquí, lo que sucede con esas palabras que llaman a esta fruta, en vez de mandarina, la llaman mondarina. Mondarina, ¿por qué? Pues porque se monda muy bien, sin necesidad del cuchillo. Esto sería una etimología popular. Actualmente la palabra correcta es mandarina, pero puede pasar que dentro de 100 años, 200 años, el cambio se haya ejecutado completamente y el fruto se llame mondarina. Pues bien, esto es un poco lo que ha sucedido, un poco no, lo que ha sucedido con la palabra obsceno. Volviendo a ella, ya en el mundo grecolatino se extendieron lógicas, aunque erróneas, esas etimologías populares de fuera de escena, porque hay acciones que no se pueden ver, que no se pueden representar, puesto que son sucias, y ahí se vincula con esa otra etimología popular, puesto que son sucias, impúdicas, ofenden al pudor. Como digo, son falsas etimologías porque el pueblo, la gente del mundo, pero que el pueblo, la gente del mundo latino ya hizo y nos llegan así. Buscamos en el diccionario de la RAE obsceno y encontramos adjetivo, impúdico, ofensivo al pudor, detestable. Sin embargo, el verdadero origen de esta palabra es apasionante. La palabra procede del latín obscenus y en el origen era un viejísimo vocablo técnico de la lengua augural, de los augurios, de las predicciones, cuyo significado más antiguo es siniestro, de mal augurio, algo terrible y que por tanto no gusta de ver. Muchas veces relacionado con las miasmas o sucias impurezas de los sacrificios y ritos augurales que se realizaban por los augures en todo el mundo grecolatino. Y este es el sentido que podemos encontrar en los clásicos, Cicerón, Virgilio, Catulo o Varrón. Así Virgilio, en su canto cuarto de la Eneida, en los versos 450, creo recordar 452, narra cómo Dido, cuando descubre que ha sido abandonada por Eneas, realiza un rito sacrificial y ve un augurio obsceno. Eso es lo que pone Virgilio. Augurio obsceno, porque anuncia su suicidio y cómo va a quemar todo su reino ante ese abandono. El adjetivo es esa es su etimología. El adjetivo se forma con el prefijo obs y la vieja raíz ascae, que viene de izquierdo, mal augurio, siniestro, funesto. Esta es la etimología a la que apuntan los grandes hispanistas, los grandes estudiosos de la lengua como Corominas, Meliet o Segura Mungía. Lo que ocurre es que este adjetivo llegó a significar en el habla del latín popular ya desde hace cientos de años algo vergonzoso, inmoral y sucio que no debe mirarse, y así se emplea muchísimo ya en los textos desde el latín. Este fue un cambio que ejecutó ese proceso que he explicado anteriormente de la etimología popular. Asombrosamente, en el origen de esta palabra augural está contenida la palabra siniestro. Esto fue un hallazgo sorprendente para mí. Resulta que, como indicaba antes, en el mundo de los augures griegos se distinguía, por un lado, los augurios positivos, y estos iban a aparecer siempre por el lado derecho, y los augurios negativos, que iban a venir siempre por el lado izquierdo. Y por eso, al buscar en el diccionario etimológico de referencia de Mungía la palabra obscenus, leo, lo he apuntado aquí, en la página 506, que viene de la izquierda, mal augurio, siniestro. Este encuentro me llevó a adentrarme en la palabra siniestro, que siempre me ha interesado, y paso al segundo punto de mi intervención, porque como zurda que soy, siempre me llamó la atención que de pequeña me cambiasen la lateralidad. Supe cuando era un poco más mayor que eso se había hecho, porque durante mucho tiempo, y aún sigue pasando en algunos lugares, los que somos zurdos se nos considera siniestros, y que realmente lo somos. En verdad que lo somos, porque la etimología de siniestro es, y retomo a Santiago Segura Mungía, sinister, del lado izquierdo. Pero si seguimos leyendo, en otra acepción dice izquierdo, torpe, malvado, perverso, y llego a otra acepción que me interesa muchísimo, que dice augurio, que aparece por la izquierda, favorable en los ritos romanos y desfavorable en el rito griego.
En su origen, sinister simplemente era el antónimo de dexter, derecho. De ahí diestro a los que utilizan su mano, es diestro el que utiliza la mano derecha. Y aún se conserva, por ejemplo, la expresión a diestro y siniestro, que quiere decir por la derecha y por la izquierda, por todas partes. Es por eso que los que tienen la dominancia en esa lateralidad derecha se les denomina diestros, pero los que la tenemos en el lado izquierdo se nos ha tenido que buscar otro nombre, porque la palabra siniestro ha corrido otros designios. Y este es el proceso que les quería contar ahora que ha sufrido, es el de la sinécdoque. Resulta que además, para rizar más el rizo, entre los augures romanos, sinister significaba feliz, favorable, porque para ellos los augurios se orientaban de otra manera. Pero por paradójico que parezca, fue en el latín cuando se consolidó que junto a ese significado de sinister, de feliz, favorable, se eligió también, se puso también el significado de siniestro, lúgubre, a lo que viene a sumarse que con el tiempo solamente permanecería para sinister el significado de desfavorable. Ese es el proceso de sinécdoque, que anuló el resto de significados para quedarse solo con el negativo y el positivo para dexter. Dice Corominas, que es otro, yo creo que lo he aludido antes, un hispanista muy reconocido, dice Corominas, y su reflexión me parece muy acertada, que el fenómeno del paso de una lengua a otra, pues se tomó izquierdo, la palabra izquierdo se tomó de una lengua prerromana, que no se sabe muy bien cuál es, que se advierte repentinamente, de una forma repentina en la palabra sinister, se explica por ese deseo de cambiar el vocablo que en la conciencia colectiva popular tendía a envolver a esa palabra con ese halo de mal augurio. Pues bien, ese deseo de cambiar el vocablo sinister, que ya se había especializado en el significado de siniestro, dejándose de sentir como el antónimo de dexter, provocó la búsqueda de otras palabras para designar el lado izquierdo, esa es la palabra que utilizamos, lado izquierdo, o para denominar a los que tienen la lateralidad en el lado izquierdo, que se nos denomina pues izquierdos, zurdos, zocatos, aunque dicho sea de paso, también es una palabra que tiene una marca, una impronta que cae sobre una losa para muchos de nosotros y que nos ha acarreado muchas consecuencias. A mí solo el cambio de escribir de una mano a otra, pero en la Edad Media se penaba con la hoguera, el ser zurdo. Termino ya con algunas conclusiones o reflexiones de mi brevísimo estudio. La primera es reflexionar sobre la fuerza que tiene esa conciencia social. Allá algunos compañeros han aludido, como dice Corominas, se lo llama conciencia social y yo lo llamo psique social. La psique social opera sobre las palabras aplicando diversos mecanismos de huida, pero lo que me llama la atención es que sobre todo esos mecanismos de huida se ejecutan sobre emociones oscuras. Es llamativo que sean precisamente esas emociones oscuras las que podemos decir negativas, malas, perversas, siniestras, las que encierran étimos también oscuros, que desde su origen van experimentando diversos procesos, como el de las etimologías populares, que vienen a ser al final lapsus reveladores, o los tabús que buscan renombrar lo que no gusta decir, o las sinécdoques que anulan significados para ponderar otros, o efectos compensatorios cuando se sabe que una palabra está cargada muy negativamente. Y esto me hizo pensar en mi primer acercamiento que tuve al psicoanálisis, porque en el psicoanálisis entiendo que también se trata de verbalizar y de poner palabras a algo que está escondido, a algo que permanece oscuro, y cuesta mucho poner palabras a eso, llegar hasta ello, pero cuando se llega a ello, por lo menos se empieza a entender, es revelado, son secretos revelados. Esto me lleva a pensar que sobre estas emociones que no nos gusta ver, opera también esa psique social a nivel lingüístico, y por eso se dificulta el acercamiento a ellas. Y otra reflexión que me ha surgido, y que ya Lola Burgos, ella ha profundizado en la palabra alemana, es llamo la atención sobre el hecho asombroso de que la palabra sinister tenga en sí misma esa dualidad
de mal augurio o buen augurio, como también tiene esa dualidad la palabra alemana. Cuando Freud estudia lo siniestro, en un primer momento de su estudio, se para en la palabra, que mi alemán es pésimo y casi mejor ni lo digo, pero esta palabra, Unendlich, es muy interesante y no, quizás sea solo una casualidad que en alemán esa palabra también contiene la misma dualidad que siniestro. Pues Unendlich es el contrario, el antónimo de endlich, que significa íntimo, hogareño, como ya se ha dicho, conocido, y Unendlich sería lo no conocido, lo no familiar. Pero en su estudio Freud encuentra que también endlich posee el significado de su antónimo, pues también significa oculto, disimulado. Y va más allá cuando descubre que el filósofo Shelley define el contenido de esa palabra como todo lo que debía haber quedado oculto, secreto, pero se ha manifestado. Y es aquí donde, bajo mi punto de vista, hay un encuentro asombroso con el origen griego de la palabra sinister, que ya en latín operó ese fenómeno, porque sinister, en esa conciencia colectiva, es eso que no se debería haber visto, que debería haber quedado oculto, porque nos trae una desgracia, nos trae algo horrible, algo no soportable, pero que el augur predice, y esa profecía secreta dejará de serlo para hacerse realidad y convertirse en una profecía cumplida. Estas coincidencias me dejaron sorprendida y con ganas de profundizar más, pero quizá tendrá que ser en otro momento. Yo ahora me despido con un sentimiento de gratitud hacia todos los que nos escuchan allí, hacia todos los ponentes que están aquí, de los que aprendo, y por supuesto hacia Cristina, que tanto en lo personal como en lo profesional me llegó, no sé si por el lado siniestro o por el diestro, a diestro y siniestro diría mejor, a lo romano, desde luego de una forma favorable, y me hizo descubrir, verbalizar, sacar, ver emociones que sin ella aún serían oscuras, pero una vez que salen al menos cogen la luz y ven el tajo que nos rodea ahora mismo aquí. Un abrazo y muchos besos a diestro y siniestro.